visitándolos y, y un gusto disfrutar juntos como hermanos en Cristo, como iglesia, pensando en el Señor Jesús, aprendiendo de su palabra, procurando animarnos a seguir en esta carrera, ¿verdad? De la vida cristiana. Espero que la mayoría aquí ya seamos cristianos, ya seamos salvos. Solo el Señor sabe y cada uno puede dar testimonio de su condición, pero pues para eso estamos. Y si alguien todavía no ha nacido de nuevo, no, no, no ha hecho esto de ponerse a paz con Dios, aquí estamos para servirnos. Lo podemos conversar. Bueno, el título de la prédica de hoy es Lo que Dios hace y lo que Dios quiere. ¿Cómo le parece este título? Lo que Dios hace y lo que Dios quiere. Pues normalmente uno quiere y luego hace, pero está como al revés el título, ¿verdad? Lo que Dios hace y lo que Dios quiere. Pues eso ya de entrada nos hace pensar a nosotros eh, qué, qué queremos nosotros, ¿sí? Y qué hacemos nosotros. Eh, y todos los días estamos ahí en ese reto de qué quiero y qué hago, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar, hoy vamos a pensar más en lo que Dios hace y lo que Dios quiere. Vamos a estar en Primera Timoteo, ¿sí? Primera Timoteo, capítulo 1. Bien, y a ver cómo nos va. Primera a Timoteo, capítulo 1. Y lo que vamos a leer en los pasajes de hoy tiene que ver con el testimonio del apóstol Pablo, ¿sí? Tiene que ver con el testimonio del apóstol Pablo. ¿Sabemos dónde aparece el testimonio del apóstol Pablo? ¿En qué pasajes de la Biblia? ¿En qué libro de la Biblia mayormente aparece eso de cuando Dios lo salvó, de cuando Dios lo encontró? ¿Sí recuerdan? En el libro de los Hechos, en Hechos capítulo, ¿qué capítulo de pronto? Capítulo 9. Ahí es el primer testimonio registrado en el libro de los Hechos, con la pluma de Lucas, porque Lucas es el que escribe el libro de los Hechos, que por cierto era un médico, un historiador, muy posiblemente un historiador y hasta de pronto un abogado, de pronto, o sea, el hombre era muy educado, muy estudiado y tiene como ese tono. Uno estudia Lucas y tiene, pues es médico, nos queda claro, pues también tiene esa habilidad para entender la historia y como que había estudiado o le gustaba mucho el derecho. Pero bueno, entonces Lucas registra por el Espíritu Santo cómo Dios es que alcanza, salva, ¿cierto? A este Saulo, ¿sí? Que ahora, luego, con el tiempo llega a ser Pablo, en Hechos 9. Luego, creo que es de pronto como en el 16, 17, y otra vez en el 21, si no estoy mal. Entonces, en el libro de los Hechos hay varias veces el testimonio de Pablo, pero con un ángulo distinto. Uno lee los tres testimonios y siempre trae algo nuevo, algo distinto. Hoy vamos a leer testimonio del apóstol Pablo, pero desde el libro de los Hechos, desde el libro de Primera Timoteo, ¿sí? Entonces, todavía hay más para aprender, todavía hay más que aprender. Entonces, hoy vamos a ver parte del testimonio de Pablo, ¿sí? Pero en Primera Timoteo, ¿sabías? ¿Sabías que en Primera Timoteo hay registros del testimonio de Pablo, pero, pero con otro enfoque, nuevo, diferente, que nos va a enseñar a juntos esta mañana? ¿Listo? Entonces, comenzamos versículo 12. Dice en el capítulo 1, Primera Timoteo, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel
poniéndome en el ministerio. Bien, capítulo 1, versículo 12. ¿Por qué daba gracias a Dios Pablo ahí en ese versículo? Da gracias a Dios porque me fortaleció en Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ya entramos en la primera parte del sermón. ¿Recuerdan el título? Lo que Dios hace y lo que Dios quiere. Ese título está compuesto de dos ideas. La primera, lo que Dios hace. Vamos a mirar en el primer numeral del bosquejo del sermón, del cuerpo del sermón, del desarrollo del sermón, como decimos, la primera parte, ¿cuál es? Lo que Dios hace. Muy bien, paremos ahí si quieren, oramos un ratico. Padre, gracias por traernos esta mañana. Gracias por seguirnos hablando, enseñando, animando y oramos que juntos podamos aprender desde tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo que lo hace bien hecho de enseñarnos, de mostrarnos, de aclararnos, de hacer y seguir haciendo tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo que Dios hace. Entonces, según ese versículo 12, ¿qué dice Pablo que Dios ha hecho en su vida? Lo ha fortalecido. Dios le ha fortalecido. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí no lo dice, pero ¿qué podríamos decir de esa frase? A Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, que Dios ya que hizo en Pablo. Entonces, lo está fortaleciendo, pero antes también lo salvó, ¿cierto? Lo salvó porque reconoce al Señor Jesucristo como sí, su Señor. Y entonces, y otra cosa que dice ahí, que Dios que hizo en Pablo, que dice ahí, y para verlo hay que buscar los verbos en la frase, porque esos son las palabras que nos expresan la acción. En este caso, la acción de quién? La acción de Dios sobre quién. Entonces, ¿qué otro verbo hay? Lo, lo puso, ¿sí? Cuando dice poniéndome. Entonces, fíjese que Dios ya aquí nos está enseñando, recordar que en el caso de Pablo, él está diciendo, Dios me fortaleció, Dios me salvó, Dios me puso. De pronto en el orden cronológico, si queremos ordenarlo, nos gusta a algunos ser muy ordenados en las cosas, ¿cierto? Pues como que podría uno decir, me salvó, me fortaleció y me puso. Como quiera que sea, no importa. Pero eh, qué bueno saber que lo que Dios hace. Y esta mañana estemos pensando, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Sí? Porque aquí Pablo escribe en el 12 un testimonio de él. Qué bueno poder escribir mi testimonio en un cuaderno, en mi diario. ¿Has escrito tu testimonio alguna vez en un cuaderno? Entonces te animo que esta semana saques tiempito en tu tiempo con el Señor y escribe tu testimonio. Pero vamos a seguir aprendiendo en los próximos minutos mucho porque es maravilloso lo que aquí vamos juntos aprendiendo. En el versículo 13, seguimos mirando, en el versículo 13, dice, habiendo yo sido antes, y hay tres palabras, que él dice lo que fue antes de ser salvo, antes de ser cristiano. ¿Cómo se describe él? ¿Sí? ¿Qué fue antes de ser salvo? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Entonces, ahí vamos aprendiendo para esta semana escribir el testimonio en nuestro cuaderno devocional. Bien, y aquí ya el Señor desde su palabra nos está enseñando cómo escribir mi testimonio. Entonces lo puedo también escribir desde el ángulo de, oye, pensar lo que yo era antes de Cristo. ¿Cómo era mi vida antes de Cristo? Y si lo puedo decir en palabras, aquí hay un listado de palabras en ese pasaje. ¿Cuál es el listado de palabras que describe lo que Pablo era sin Cristo? Dice que él era blasfemo, perseguidor e injuriador.
Muy bien. Ahora, empecemos a hacer juntos el taller al tiempo. ¿Qué podrías decir ya en tu mente, en tu corazón, o decirlo en voz alta un poquito y tal, y participar ahí con el Señor? ¿Qué palabras podría, qué listado de palabras describirían de alguna manera, en resumen, lo que yo era sin Cristo? Yo lo pensé para compartirlo con ustedes. Esto no va a ser orgulloso, esto va a ser humillante, vergonzoso, pero les voy a decir en parte lo que yo podría para esta mañana, porque no lo había hecho nunca, lo estoy estrenando con ustedes hoy, porque de hecho preparé esto con amor para ustedes. Lo que era mi vida sin Cristo esta mañana delante de ustedes, yo describiría mi vida con tres palabras. Una, yo era un resentido social, un resentido. Dos, yo era un violento, maltratador. Tres, yo era un hipócrita, ¿sí? Yo era un hipócrita. Y es como triste, ¿no? Como quebranta, ¿no? Decir uno, "Uy, ¿qué era yo?" ¿Sí? Pero era un resentido social, era un violento y era un hipócrita. Ahora, ¿qué puedes decir tú esta mañana? ¿De qué eras tú sin Cristo? Piensa en esas tres palabras. De pronto digas, yo era una chismosa sin Cristo. Yo era una coqueta sin Cristo. Yo era un ladrón sin Cristo. Yo era un adúltero sin Cristo. Yo era un mentiroso sin Cristo. Yo era un, una perezosa sin Cristo. ¿Me explico? Entonces, saca tus tres palabras esta mañana. Que el Señor te muestre, yo era esto. Esto me dominaba, esto me arrastraba, esto gobernaba mi vida. Y en mi vida, antes de Cristo, fui resentido, violento, hipócrita. Eso mandó mi vida, ¿verdad? Y aún hoy, y aún hoy siendo cristiano, todavía tengo residuos ordinarios y a veces me porto violento, a veces me siento resentido, a veces caigo en la hipocresía. Ay, aún siendo salvos, todavía está eso ahí. La carne no mejora. La carne, ella está intacta en su caída. El pecado que mora en mí, dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Y ahí está. Entonces tampoco nos sorprendamos que aunque ya seamos hijos de Dios y salvos, todavía hay veces, sí, tenemos reacciones impías, reacciones de resentido, reacciones de violento, reacciones de hipócrita. ¿Cómo vamos con el testimonio? ¿Estamos aprendiendo mucho, verdad? La idea es dar el testimonio en 30 segundos. Bien, entonces ya estamos construyendo la mitad de los 15 segundos. ¿Habías aprendido cómo dar tu testimonio en 30 segundos? Pues hoy vamos a aprender. Entonces uno dice, mucho gusto, ¿cómo estás? Y no, no, para decirte, uy, yo sin Cristo, yo era un resentido, era una persona violenta, hipócrita en la vida. 15 segundos. Ahí vamos, vamos por partes. Listo. Versículo 14. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué listado de palabras aparecen ahí como contraste al listado de palabras de Pablo sin Cristo? ¿Qué listado de palabras? Las palabras, el listado, la primera tiene que ver con lo que él era, lo que él era, sin Cristo, injuriador, blasfemo y qué, perseguidor. Ahora, ¿qué lista de palabras aparecen aquí de lo que Dios le regaló a Pablo? ¿Sí? De lo que vino de parte de Dios. La gracia, la fe y el amor. Mira, esto ya es para comprender cuando Dios me salvó en Cristo.
fue porque su gracia me alcanzó, su fe me alcanzó, su amor en Cristo me alcanzaron. Entonces hay contraste. Y es para entender un poco cómo es esto de nacer de nuevo. ¿Qué pasó cuando Dios me hizo una nueva criatura? Cuando me hizo su hijo, cuando me perdonó, cuando me rescató, cuando yo no sé cómo, porque no, nunca podremos explicar esto de cuando Dios salva, cuando vino el Espíritu Santo y nos bautizó y nos puso en la iglesia universal del Señor Jesús. Y fue su gracia, y fue la fe misma de Dios. Dios me dio la fe para ponerla en su Hijo. No fue fe mía. Aún la fe que yo puse un día en el Señor Jesús vino de parte de Dios. Y entonces su gracia me alcanzó. Me alcanzó la fe para ponerla en su Hijo porque esa fe venía del Señor Jesús. Y también el amor. La fe y el amor, ¿de quién? Dice ahí claramente, ¿no? La fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces ya en el testimonio ya le podemos añadir esa partecita de cuándo me salvó, cómo me salvó, ¿verdad? Entonces yo antes sin Cristo era un qué? Era un resentido, una persona violenta, hipócrita. Pero un día en un estudio bíblico, una miércoles en la noche, tipo 9 casi de la noche, algo así, poco antes después de 1981, ¿sí? El Señor Dios me humilló y me trajo a Él, me perdonó. Yo no quería, yo recuerdo muy bien que dijeron, si alguien quiere recibir que no sé qué, que al Señor y tal, yo cerré mis ojos y empecé a decir, no, no, no voy a caer en esto, no voy a caer aquí en esto, no me voy a dejar vencer por estos manes. Y yo orando en el poder del diablo, el poder de Dios me alcanzó. Y tipo siguió orando, oró ese día por el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral. O sea, él empezó a orar, que gracias a Dios. Y yo no sé en qué momento, yo no sé en qué momento, ¡pah! Vino Dios y tumbó mi orgullo y me venció, me venció. Gracias a Dios porque un día nos venció. Porque cuando Dios nos vence es que somos más que vencedores. Para vivir más que vencedores tenemos que ser vencidos por Dios a diario y de continuo. Entonces ahí vamos construyendo el testimonio. Hemos visto la primera parte de la prédica. ¿Cuál es la primera parte de la prédica? Lo que Dios hace, lo que Dios hace. Y ahí aprendimos mucho desde la Biblia, cómo dar un testimonio, qué debo pensar cuando voy a dar mi testimonio, pensar en lo que yo era sin Cristo, un lista de palabras, qué hizo Dios, ¿sí? ¿Qué hizo Dios por encima de mí, para mi bienestar? Y ahora vamos a mirar la segunda parte de la prédica. ¿Cuál es? ¿Cuál es la segunda parte? Es lo que Dios quiere. ¿Qué es el título compuesto, no? Lo que Dios hace y lo que Dios quiere. Seguimos en Primera a Timoteo, pero ahora capítulo 2. Entonces voy aquí a leer por lo menos del versículo 1 al 6. ¿Listo? Versículo 1 al 6. Exhorto ante todo, ¿sí? Primera Timoteo 2, 1 en adelante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Estamos en la sección de lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios en ese pasaje? Mirando ese pasaje, pues en concreto, ¿no? Este no es un estudio bíblico exhaustivo, ¿sí? Es un tiempo de prédica de domingo, entonces no quiero ser simple ni superficial. Si fuera un estudio, iríamos más despacio, con detalle. Pero
por ser una prédica, pues solo dejar unas verdades ahí para pensar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Según el versículo 1 y 2, en concreto, como fin último de todo lo que nos pide hacer, pero lo que Dios quiere al final es que vivamos quieta y reposadamente. Lo que Dios quiere. Claro, hay mucho ahí, ese pasaje está lleno de eso, de lo que Dios quiere, ¿sí? Y si uno quisiera darle un título del 1 a todo el capítulo, porque tiene que 15 versículos, uno dice lo que Dios quiere. Y si alguien está buscando un pasaje de lo que Dios quiere, ese es. También hay otros pasajes, ¿no? También hay muchos pasajes concretos, lo que Dios quiere. Pero aquí dice que entonces, sí, Él quiere que como iglesia, como su pueblo, porque Él está haciendo esto a nosotros, nos pide a nosotros, su iglesia, sus discípulos, sus hijos, sí, nos pide orar, exhorto a que den gracias, a que hagan peticiones, a que ruego, clamen, ¿sí? Por todos los hombres, pero no por los reyes, y por todos. ¿Para qué? ¿Cierto? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo que Dios quiere, en una palabrita, si pudiéramos resumirlo, Dios quiere nuestro bienestar. Y Dios quiere nuestro bienestar y el bienestar de todas las personas. Eso es lo que Dios quiere, que hay veces no entendíamos, ¿verdad? Antes de ser cristianos. Eh, yo creo que todos rechazábamos a Dios, ¿no? No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. O sea, nadie puede decir aquí, no, yo sin Cristo, yo amaba a Cristo, amaba a Dios. Solo que no era cristiano. Pero, uy, me encantaba. No, ¿qué tal? De pronto tendría chispazos de piedad y algo de eso, pero y sería por la pura gracia de Dios, ¿no? Su misericordia extendida, común a todos los seres humanos. Pero ahora a nosotros nos dice que oremos por los reyes, por los gobernantes, por los próximos, ¿cierto? Pero ¿para qué? ¿Para qué? Y por todos los hombres. ¿Para qué? Para nuestro bienestar. Y en la vida cristiana, aunque ya seamos salvos, es necesario recordar que Dios quiere nuestro bienestar. Dios quiere nuestro bienestar. Y uno hay veces se enreda, ¿no? Y a veces el pecado lo enreda. Y uno dice, ah, y hay veces le gana su carne, ¿cierto? Y termina haciendo lo que uno no debe. Y uno dice, ay, pero entender, pero Dios quiere mi bienestar. Cuando Dios dice no, 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 que no. ¿Cuántas veces Dios dice no? Los mandamientos, no, 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 no. No iría tan negativo Dios. Dígame un sí. Pero dice no, pero su no es para nuestro bienestar, para nuestro disfrute, para nuestro bien. Entonces, gracias a Dios, todas las veces que me diga no. Y cuando Dios me diga no, recuerde, me está ayudando. Quiere cuidarme, protegerme. Muy bien, seguimos acá porque esto es bueno y agradable a Dios, dice en el 3. Delante de Dios nuestro Salvador. Es interesante que en este pasaje le da ese nombre a Dios. ¿Cómo llama a Dios? Salvador. Dios, Salvador. Casi en ningún pasaje aparece este Dios Salvador. Es difícil encontrarlo, pero y si nota ese Salvador con ese mayúscula, por lo menos en Reina Valera del 60. ¿Sí? Dios Salvador. Está hablando de Dios Padre, Dios Hijo. Hay mucho que decir ahí, lo que Dios quiere, pero en medio está. Y estamos hablando del testimonio, no lo olvidemos, sino que hay una pausa por ahora, pero estábamos hablando de cómo hacer el testimonio. Dentro de toda esta enseñanza, aquí en el capítulo 1 y 2 de Primera Timoteo, Cristo está ahí, Cristo es presentado, Cristo es anunciado, Cristo es reconocido, Cristo es confesado. O sea, aquí Dios y el Señor Jesucristo son protagonistas en la vida de Pablo, en la vida a quien escribe Pablo. Entonces, porque esto es bueno y agradable a Dios delante de nuestro Dios Salvador, el cual quiere, y otra vez, recuerden, lo que Dios, ¿sí? Lo que Dios quiere, el cual quiere que, ¿qué quiere Dios en Cristo? ¿Qué quiere Dios en Cristo? Que todos, ¿qué? Los hombres seamos salvos. ¿Será una mentira eso de Dios? ¿Qué creemos? Sabemos que todos no vamos a creer, ¿verdad?
Es claro, no nos digamos mentiras, que habrá mucha gente en el infierno, ¿o no? Pero eso no quiere decir que Dios no quería. Dios quería salvar a todos. Y eso ya entramos en temas súper complejos. Y qué bueno que no podamos comprenderlo. Y qué bueno que hay pasajes en la Biblia que nos dejan en tensión incómoda para que vivamos en humillación gloriosa. ¿Sí? Y el hecho de que yo no entienda pasajes y la Biblia no me responda bien algunas cosas es bueno para que yo recuerde que yo sigo siendo, ¿sí? Un ser humano delante de nuestro gran y buen Dios soberano. La Biblia es solo un renglón de la biblioteca de Dios. Dios nos compartió un renglón de su biblioteca. Pero no creamos que todo lo que dice la Biblia es todo lo que Dios sabe. Nos quiso compartir ahí un rengloncito ahí, un vector, ¿sí? Pero disfrutamos su palabra. Ese renglón que nos dejó, lo amamos y lo queremos seguir leyendo y estudiando y conociendo, pero entender que hay muchas cosas que no alcanzamos a comprender. Pero lo que es cierto sí es que lo que Dios dice acá no es una mentira. Dios no juega con las emociones de las personas. Dios no juega con las emociones. Dios no le dice a alguien, te quiero salvar, pero te voy a mandar para el infierno. Complejo, ¿verdad? Y cuando Dios dice que quiere salvar a todos los hombres, quiere salvar a todos los hombres. Y la oferta de la salvación está abierta para toda persona en toda época y en todo lugar. Y es verdad, Dios quiere salvar al hombre. Así lo creo acá. Y entonces, y que vengan al conocimiento de la verdad. No solo nos quiere salvar y dejar salvos y decir, nos vemos en el cielo, ya lo salvé, nos vemos en el cielo, sino que nos salva y ahora Él nos lleva de su mano. ¿Sí? Dios me salva y ahora me lleva de su mano para conocerle. ¿Sí? Conocedme y entendedme, dice Dios. Entonces ahora nos lleva de su mano y es parte de lo que hacemos como iglesia. Conocerlo y seguirlo, conociendo. Buscarlo y seguirlo, buscando. Consultarle y seguirle, consultando. Es parte de la vida cristiana. Ahora salvos, queremos vivir de su mano. Ahora salvos, queremos buscar su consejo. Ahora salvo, queremos depender de él, ¿verdad? ¿Por qué? Y esta explicación del 5, una explicación amplia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, más claro, ¿para dónde? Esto aquí está el Evangelio, ¿cierto? Aquí Dios, ¿qué quiere Dios? Quiere salvar a todos. Quiere que conozcamos al Señor Jesucristo. Quiere que entendamos que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Bien, entonces, ahí vemos muchas cosas que Dios quiere. Vemos el listado de palabras que Dios quiere. Hasta ahora, ¿qué quiere Dios? Que vivamos quieta y reposadamente. O sea, Dios quiere nuestro bienestar. Dos, ¿qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Y lo que sí. Y si seguimos leyendo el versículo que no leí, ¿cuál? ¿Hasta dónde leí? Entonces vamos a leer el que sigue. Dice el 7. Para esto yo. Esa frase ya para esto nos enseña que Dios nos salva con propósito. Con propósito. Interesante, ¿no? Dios nos salva con propósito. Nos salva, nos lleva de su mano, que le conozcamos, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le queremos conocer cada día? ¿Para qué queremos estudiar su palabra? ¿Para qué queremos hacer el estudio? ¿Para qué queremos congregarnos? ¿Para qué queremos? ¿Para qué? Y aquí está un para qué, por lo menos. Versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice, digo, verdad en Cristo, no miento. O sea, está hablando algo como que, uy, se creció Pablo. No, pues, el apóstol.
No, pues, sí, en su época. Sí, ay, no, pues, tan santo. ¿No le han dicho eso? Y ahora es cristiano. Ay, no, pues. No, pues ahora el pastor de la familia, el cristiano. Sí, no, no, estoy hablando y hay veces, si no entendemos cómo dar el testimonio, pues sí, uno quiere decir, ah, yo soy un gusano, gusano, gusano. Bueno, si quiere seguir diciendo que estoy un gusano, pero la Biblia dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, es mariposa. Pero pues, bueno, cada uno. Y nunca Pablo ni los apóstoles saludan a la iglesia, a los pecadores arrepentidos que se reúnen en la iglesia tal. Dice a los santos y fieles. Tenemos que ahí aprender a qué, a entender y a vivir y a disfrutar nuestra nueva qué, identidad, condición en Cristo. Y aquí Pablo, sin orgullo santo, en el poder del Espíritu Santo, no en su carne, está diciendo y escribiendo, para esto fui constituido. Y no lo dice como con miedo a las personas. Seguramente delante de Dios temblando, temeroso, agradecido, quebrantado, consolado, pero con confianza delante de la gente, delante de los hermanos. Para esto fui constituido, sin titubear. Predicador, apóstol y qué? Y maestro. Encontramos tres palabras otra vez, listado de palabras en pasajes. ¿Cuál es el listado de palabras? Predicador, apóstol, maestro. Apóstol es enviado. Si a alguien no le parece esa palabra incómoda. El apóstol, Dios envió a Pablo. ¿Sí? Dios lo salvó y lo envió. Lo envió a predicar a los gentiles. ¿Sí? Un plan de Dios con Pablo. Impresionante. Bueno, terminemos de hacer el testimonio. Entonces, con esta parte de la prédica de lo que Dios quiere, que es constituirnos, no sé si en otras versiones no lo quise leer, pero bueno, constituirnos, ponernos a hacer algo especial. Para esto fui constituido predicador, apóstol, maestro. Bueno, ¿cómo era el testimonio? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? No, no. Para decirte, mira, mi vida sin Cristo, o sea, yo antes de Cristo yo era violento, hipócrita, un resentido social y no sé cómo estaba yendo a un grupo de estudio, ay, porque había unas chicas que me gustaban y pues yo era joven y pues me gustaba ese ambiente con las jóvenes y en eso de yo yendo para otra cosa, vino la gracia de Dios, vino el amor de Dios, vino la fe de Dios y me salvó la persona del Señor Jesucristo. Y con los años, ahora yo soy un predicador, un anciano en una iglesia local y un pastor. ¿Cuánto duré dando el testimonio? 30 segundos, ¿verdad? Se trata de decir el testimonio completo. Queremos humildemente decir lo que no éramos sin Cristo. Queremos celebrando decir lo que Dios hizo en nosotros y queremos también decir lo que Dios ahora me ha puesto a hacer para Él. Y entonces la pregunta es, ¿para qué te ha salvado el Señor? Ya has descubierto, estás descubriendo, el Señor te ha constituido, te ha puesto, el Espíritu Santo ya te puso en algo, por eso el versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. No es que sea la fidelidad pues grande, pero no, listo. Y nos ha puesto. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha puesto a hacer? ¿Sí? Bueno, yo por ahora, yo sé que yo pongo las sillas. No, por ahora yo hago el tinto. No, por ahora yo sé que mi tarea delante de Dios es abrir la puerta. Por ahora mi tarea es manejar, ayudar con las finanzas de la iglesia. No, por ahora yo manejo la parte tecnológica. No, yo hago el aviso. No, yo coordino una actividad afuera. Yo por ahora soy un predicador, un evangelizo, comparto, coordino. Sí, saber para qué, para qué, para qué Dios nos salvó. Entonces ahí está el versículo 7. Para esto yo fui constituido y así
seguir juntos aprendiendo en la vida cristiana, ¿cierto? ¿Cuál es el título del sermón? Lo que Dios hace y lo que Dios quiere. Y así vivir la vida y entender eh, lo, vivir agradecidos, vivir recordando lo que fuimos, celebrando lo que somos y haciendo lo que nos ha puesto a hacer. Y así, entonces, como cristianos, ¿sí? Experimentar esta, esta, esta bendición y ver cómo Dios nos salva y empieza a, a mostrarnos, a revelarnos todo ese propósito, todo eso que quería hacer con otros. ¿No te ha sorprendido el Señor? ¿Te ha sorprendido de cómo yo nunca imaginé hacer esto? Yo nunca pensé que Dios me iba a poner en esto. ¿Te ha sorprendido? ¿Te está sorprendiendo? ¿Te maravilla? ¿Cómo Dios te invita a su obra? ¿Cómo Dios te participa de su reino? ¿Cómo Dios te confía sus bienes? ¿Te sorprende eso? ¿Te sorprende? Y dice, no, pero ¿qué? ¿Cómo pudo ser? ¿Disfrutas ser su hijo? ¿Sí? ¿Celebras el día que el Señor te salvó? ¿Sí? Y le sirves y vives enfocado en que, wow, esto es lo que hasta hoy el Señor me ha puesto a hacer y lo hago y lo quiero hacer con fidelidad y es un día a la vez, a diario, de continuo, de su mano, y, pero con la comprensión mayor, ¿m? de, de por qué estoy así, por qué quiere Dios. Y no vivir la vida cristiana, soy salvo, pero como sin rumbo, como sin propósito, como sin, sí, como sin idea de eso. Y, y no sorprendernos cuando Dios nos dé otra cosa, y nos dé otra cosa, y nos dé, por ejemplo, para mí estar predicando acá, un regalo, un privilegio. O sea, yo vine a una reunión por allí. ¿Sí? Y hace un día y medio me dijo, no, que usted viene como por acá, que va a predicar en dos iglesias. Y ayer y antier, la verdad, les confieso, yo nunca había hecho dos sermones express, nunca. Pero tenía que en menos de 5 horas hacer dos sermones, el que acabo de dar allí y aquí. ¿Sí? Podía haber sacado uno ya, no, pero no, yo dije, no, tenemos que esforzarnos. Y un regalo que haya venido acá y gracias por invitarme y que el Señor les siga ayudando en todo lo que hacen y que sigan animados y aprovechando bien el tiempo. Y la mejor aventura, o sea, es llegar a ser un hijo de Dios. O sea, no hay cosa más espectacular. Para mí personalmente, o sea, el Señor me salvó a los 15 años, 15 años. Entonces, no ha terminado ni el bachillerato casi acaba conmigo. A duras penas terminé el bachillerato. Fui a un instituto bíblico, estudié 2 años interno después de que terminé el bachillerato y hasta hoy, pues yo no fui a la universidad, no, no, eh, pero el Señor me fue confiando y todavía pongo sillas y todavía hago el tinto, eso no cambia. Y saco la basura de los papeles del baño, eso no cambia, pero hay más cosas, más cosas. Estoy casado con Carolina. Tenemos dos hijas, 27, 26, 25, 26. Mi hija, Ana Sofía, está en Chipre sirviendo al Señor con gente de trasfondo musulmán. Mi hija Juanita, acabo de casarla la semana pasada en los Estados Unidos, se casó con un americano. Como familia servimos al Señor en Irak por 2 años y medio. Hemos servido al Señor en Egipto, hemos servido al Señor un poquito en Marruecos, hemos servido al Señor un poquito en Turquía. Y yo era el más improbable. Sabemos que todos somos improbables, ¿sí o no? Pero ahora ya no somos improbables, ahora no. Y no sé qué pienses de tu andar con el Señor, pero te digo, andemos de su mano porque no hay mejor vida para vivir que de la mano del Señor. No hay mejor plan. Yo no, hay gente que dice, ay, que yo dejé mi trabajo yo, para servir al Señor, yo dejé mi profesión para servir al Señor. Yo vine quebrado. Yo no había hecho nada sino pecar. Yo no había hecho sino daño. Yo no había hecho sino robar, romper vidrios, golpear gente. Yo no había hecho más que eso.
Dios me salvó. Y cuando Él me salvó, comencé a vivir de verdad. Y no hay mejor vida que hasta hoy haya vivido que de la mano del Señor Jesús. Y cada plan, cada proyecto que el Señor me permite, me invita, me confía, yo digo, oh, qué bendición, porque nunca, nunca, jamás, como hijos de Dios, vamos a hacer algo bueno para Dios si no es porque el Espíritu Santo nos pone a hacerlo. Nada haremos a Dios si no es por el Espíritu Santo. Y lo que estamos viviendo en el Espíritu Santo es las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Todas las cosas que hacemos de aquí en adelante, que hacemos para agradar a Dios, solo de Dios puestas en nuestros corazones. Todo es el plan de Dios. Entonces da alegría saber que mañana, si sigo de su mano, voy a vivir en el plan de Dios. Y pasado mañana, si sigo de su mano, humilde y humillado, sincero y sencillo, buscándolo, voy a vivir en el plan de Dios. Y entonces ya no vivo la vida, ¿sí? Esperando que me lleguen las cosas, ni esperando que me ocurran las cosas, ni esperando que me vaya bien, ni que tenga buena suerte, sino que ahora vivo confiado en que cada cosa que experimento a diario es parte de su plan, de su buena voluntad para nuestras vidas. Y entonces eso me protege, eso me cuida, eso me pastorea, eso me guarda, eso me anima y aún me libra, ¿sí? De mi propio pecado, de mi propia carne. Y es un milagro de vivir un día a la vez en la voluntad de Dios. Pero es posible. No es fácil, ¿sí? Pero es posible. Tiene mucho riesgo, pero tiene mucho regozo también. Tiene mucha dificultad, pero tiene mucho disfrute. Padre, gracias. Gracias esta mañana te damos porque reconocemos, como leímos al escribir nuestro testimonio esta semana, con tu ayuda, seguramente tú vas a ser la fuente. Tú eres el protagonista en nuestra vida. Y si estamos aquí es para hacerte famoso. Y gracias por enseñarnos desde tu palabra hasta cómo dar nuestro testimonio personal. Cómo celebrar que somos tus hijos y cómo seguirte obedeciendo en lo que tú quieres. Gracias por mis hermanos en esta iglesia y oro que tú ayudes a ellos, Padre, que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia nunca falten en esta iglesia local. Nunca. Que mis hermanos hoy puedan ser por ti todavía más usados, más comprendidos de tu buena voluntad para ellos. Y oramos por cada persona que venga que tú añadirás. Gracias porque hasta aquí los has traído. Pero oro que tú los sigas llevando como iglesia a más. Gracias por pagar nuestras cuentas. Gracias por perdonar nuestros pecados. Y gracias por proveernos de manera tan generosa. Te alabamos porque tú sí nos pusiste a vivir con dignidad en esta tierra, en este mundo. Gracias que tú no maltratas a nadie. Gracias que tú no juegas con las emociones de ninguno. Te alabamos y te bendecimos esta mañana juntos y te damos la gloria, la honra, las gracias por el Señor Jesús, nuestro amado, precioso, maravilloso Salvador, a quien queremos seguir agradando el resto de nuestros días en esta tierra. En el nombre de Él hemos orado. Amén.